¿Tenemos o no medicamentos y situaciones extremas? Porque esta mañana nuestros compañeros de Madre de Dios nos han informado que en los hospitales tienen que utilizar carbón para cocinar los alimentos de los pacientes en los hospitales. Vamos a ir justamente con la información. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Manrique de Lara Estrada. Él es director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios. Doctor Manrique, bienvenido a RPP. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por darme el audio para poder explicar la situación que ocurre, Madre de Dios, en lo que respecta a la salud en el contexto de este paro. Nos hemos quedado preocupados, doctor Manrique, por la información que nos han brindado con respecto a la situación de los pacientes. ¿Desde cuándo tienen que utilizar carbón, doctor, para preparar los alimentos? Es cierto, Madre de Dios, o sea, depende justamente de la carretera interoceánica, que es justamente la que nos provee todo tipo de insumos y alimentos, porque Madre de Dios, deben recordar que es una región que tiene actividades de tipo extractivo, no productivo, y si lo que hay es solamente de autoconsumo, y que en esta coyuntura obviamente que la situación se ha hecho peor. El hospital obviamente, como cualquier institución y cualquier poblador, necesita de elementos importantes para la atención, como es la electricidad, como es el combustible, como son los alimentos para atender a las personas que se hospitalizan. El hecho de que haya esta situación en este momento no convulsionada no excluye de que las personas se enferman y son zonas endémicas de muchas enfermedades. Entonces seguimos atendiendo, seguimos recibiendo a los pacientes, ¿no? De tal manera que estos tienen dificultades para poder llegar y también cuando llegan tenemos dificultades para poder brindar el servicio por la serie de carencias que tenemos en este momento. Doctor Manrique, le saluda Sara Abusabay. Justamente usted ha mencionado que hay, digamos, problemas de salud endémicos y una de las cosas que ha generado noticias en otros tiempos tiene que ver con el dengue, que justamente es este virus que se transmite por el Aedes aegyptus. En ese sentido, ¿cuentan ustedes con, digamos, las herramientas? ¿Están preparados para ello? Ante el Congreso le preguntaba sobre estas enfermedades endémicas en la zona, que no solamente están ahí en Madre de Dios, sino en diferentes regiones de nuestro país, pero puntualmente el caso del dengue, por ejemplo, frente al calor, las lluvias, es algo que empieza a replicarse en la población. ¿Están preparados para afrontar los casos? Bien, gracias. Sí, el dengue es una enfermedad prácticamente de salud pública de importancia en varias regiones de nuestro país. En el caso de Madre de Dios ya tenemos 30 años con este problema y obviamente de que sabemos nosotros que el problema del dengue no hay que abordarlo desde el punto de vista de los determinantes sociales y determinantes de la salud. O sea, pretender querer solucionar un problema solamente por el sector de salud no sería iluso. Entonces aquí trabajamos todos en conjunto, autoridades, población, en su conjunto, porque en realidad justamente son estos otros elementos que no dependen directamente del trabajo de salud o del sector, ¿no? Podrían solucionar el problema. En este momento nosotros tenemos el dengue un comportamiento estacional. Quiere decir que en los momentos de lluvia los casos se incrementan y eso hace justamente ya el hecho de que tengamos que estar ya en tanto tiempo que tenemos experiencia en el manejo preparados justamente para esto. Tenemos obviamente que inhalación, tenemos tenemos el piroxifeno que se usa tanto para la fumigación como para el insumo para matar las larvas, ¿no? Tenemos también el personal, tenemos los equipos con mantenimiento adecuado y operativos. Claro. El problema está en este momento justamente es el poder salir, garantizar que los equipos que salen justamente a hacer el trabajo puedan hacerlo. Tenemos dificultad para desplazarnos, no tenemos combustible para que funcionen las máquinas, porque estas máquinas funcionan con petróleo, funcionan con gasolina, ya, y las calles y las vías para llegar a los pueblos ya, no es accesible en este momento. Doctor Manrique, vamos a seguir conversando sobre el tema. Quédese con nosotros unos minutos más. Estamos con Carlos Manrique de Lara, director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de la Direza de Madre de Dios. Con él y más volvemos en Encendidos.
conversando en este momento con el doctor Carlos Manrique de Lara Estrada, director ejecutivo de Inteligencia Sanitaria de la Direza de Madre de Dios, conociendo la situación del sector salud en esta región tan maltratada debido a las movilizaciones y la situación de conflicto social que vive el país. En ese sentido, doctor Manrique, la misma ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, había mostrado su preocupación por lo que ocurre, por ejemplo, con el tema del desabastecimiento de medicinas y de oxígeno. ¿Se ha podido superar ese problema o en todo caso qué se está planteando para superar esta traba? Bueno, en verdad el problema, casi todo entra ahora por vía aérea. Nada de lo que entraba regularmente por vía carretera no puede llegar. O sea, sí tenemos problemas serios en estos aspectos. Por lo tanto, obviamente que van a verse perjudicados muchos de los pacientes que tenemos ahora y que necesitan estos insumos. Los medicamentos también no solo deben llegar a Puerto Maldonado, sino de aquí tienen que distribuirse a las diferentes provincias y distritos. Eso se hace imposible. Y bien es cierto, lo que llega y lo que pueda llegar por vía aérea llegará aquí a Puerto Maldonado. Pero ¿qué hay del resto de provincias? ¿Qué hay del resto de distritos? Que también hay población que tiene problemas de salud. Se hace más difícil poder llegar a ellos con insumos porque todas las carreteras están bloqueadas. La gente que debe llegar de esos lugares hacia la capital del departamento, de donde se encuentra el centro de referencia, que es nuestro Hospital Santa Rosa, no pueden llegar. Los pacientes se complican. Ahí tenemos problemas. O sea, la situación en verdad en este momento se ha hecho más difícil que antes, debido justamente a la falta de insumos, Doctor Manrique, a la falta ¿qué tipo de medicamentos. enfermedades son los más comunes? Bien, las enfermedades más comunes son las enfermedades no transmisibles o infectocontagiosas. El dengue es uno. No, el otro problema es justamente el problema de la leptospirosis, que es otra enfermedad que también va de la mano y que también tiene un comportamiento como las estaciones de lluvia, aumenta la probabilidad de contagio, no, porque las lluvias aniegan las calles. Entonces la gente se expone prácticamente a los residuos. Obviamente es una enfermedad infecciosa transmitida por ratas, pero también por perros y otros animales que puede provocar la muerte. Y hemos tenido muerte. La única muerte que tenemos ya en este año es un capitán del ejército que tuvo dengue y al mismo tiempo tuvo leptospira. Tuvo una coinfección que hizo más difícil manejarla. Entonces, estas son enfermedades graves. También tenemos los problemas de desnutrición, de parasitosis, de problemas infecciosos por otras enfermedades que se transmiten justamente por alimentos, por agua, que justamente ahora están seriamente afectadas. Y ahora mismo la atención de esos pacientes está restringida debido al bloqueo de vías, doctor. Obviamente que sí. O sea, el mismo hecho que la ciudad, por lo que ocurre, no, que está un poco convulsionada, también los pacientes inclusive no pueden llegar a los establecimientos por temor a que puedan ser atacados. Los establecimientos hay que salvaguardarlos, no solamente la infraestructura, sino el personal que trabaja. Se está exponiendo al personal de salud, porque también ellos, o sea, al abrir y atender, también están siendo insultados y atacados. Claro, y ese es un punto importante, doctor Manrique, porque hemos conversado también con responsables del sector salud en otras regiones como Puno, y efectivamente, no muchos trabajadores del sector salud están siendo amenazados por algunos vándalos, porque a ellos no se les puede calificar de manifestantes. En ese sentido, ¿cómo se encuentra el personal de los hospitales en la región Madre de Dios? En ese momento todavía no tenemos ningún tipo de ese tipo, sí, pero pues salvaguarda, o sea, tenemos que trabajar a puertas cerradas. No, muchos tienen que venir no con uniforme, sino con ropa de calle para persuadir que no están trabajando. Claro. O sea, hay temor entonces, doctor, hay temor. Sí, obviamente que hay temor. Sí. Bien, doctor, muchísimas gracias por abrirnos un poquito más el panorama desde la salud en Madre de Dios. Situación crítica, por supuesto, que esperamos tenga una pronta solución. Gracias, muchísimas gracias. Okay.